Bendito el nombre del Señor. Para nosotros es un gran privilegio estar con ustedes todos los sábados a esta misma hora. Este programa a las 3:30. No se detenga en llamarnos, cualquier necesidad, cualquier pregunta. Estamos orando por cualquier necesidad, hermanos, amigos. También el Señor está para resolver cualquier problema, dice la palabra del Señor. Acordémonos que Jesucristo pronto viene. Hay que congregarse, hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Lucas capítulo 21, versículo 36, que seamos dignos de escapar y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendito el Señor. Busque una iglesia evangélica, una iglesia que le prediquen la palabra del Señor, que Jesucristo pronto viene, que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo no ha cambiado, que Él perdona pecado. Vaya a una iglesia también, esto es muy importante, que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bendito el nombre del Señor. Así que adelante en Cristo Jesús, no desmayemos, hay que seguir adelante. Sígase siempre gozando en este canal, también viendo diferentes programaciones donde hay palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Así que este es el número, ahí está la dirección. Estamos entre la Gessner y la Fondren. Esta es una ubicación. Entre la Fondren y la Gessner quiero ubicarlos. Ahí también está los horarios de nuestro servicio. Así que adelante en Cristo Jesús y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Bendito el Señor. No nos olvidemos, estamos aquí siempre para recordarnos que Jesucristo pronto viene. Y ahora vamos a entrar a la reflexión de la palabra del Señor. Bendito Dios. Aquí dice en el libro de Efesios, les voy a leer trayendo esta reflexión de las armas que tenemos que usar contra el diablo. Vamos a estar aquí en el libro de Efesios, capítulo 6. Mire qué interesante este pasaje. Dice aquí Efesios capítulo 6, en el versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, oiga, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra las tinieblas o los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gloria al Señor. Mire qué interesante esta lectura. Muchas veces nosotros le echamos culpa a tantas situaciones, a tantas personas, y hasta el tiempo a veces decimos que es nuestro peor enemigo. Es un gran error decir que el tiempo es nuestro peor enemigo, que tal familiar es nuestro peor enemigo, el vecino. Realmente es una equivocación grande. Nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que enseñar y entender y practicarlo, que realmente nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas, un enemigo de Dios, y es el diablo. Satanás nos odia como más de lo que nosotros nos imaginamos. Él es nuestro peor enemigo. Por eso es que el apóstol aquí dice: no tenemos lucha, dice, contra carne. Nosotros estamos formados, los seres humanos sabemos de carne, de hueso, de sangre. Pero dice, no, dice Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobiernos de las tinieblas que se mueven en contra de nosotros. Usted que me está escuchando en esta tarde, usted tiene un terrible enemigo, el diablo. Los demonios quieren destruir su vida. Sea bendito el nombre del Señor. Y quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo, Él habló mucho respecto a este tema. Él nos enseñó que nosotros nos preparáramos contra las fuerzas del diablo. Acuérdese que en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16 en adelante, Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando del Evangelio. Dice:
En mi nombre echarán fuera demonios. Echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Que si usted no ha aprendido a echar fuera demonios, realmente usted es un cristiano que necesita aprender algo muy, realmente es básico. Algo que realmente usted no puede dejar de hacer. Le falta mucho. Si usted no pelea con las fuerzas malignas, yo no lo estoy invitando a usted a tentar a Satanás, no. Lo estoy invitando a lo que la Biblia dice, ¿verdad? A pelear contra nuestro enemigo, reprenderlo en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, Jesucristo no andaba ahí escondiéndose. Él realmente nos enseñó a nosotros que había que luchar contra las fuerzas malignas. Jesucristo, cuando iba a la cruz del Calvario, vio a los alguaciles y les dijo: esta es vuestra hora y las horas de las tinieblas. Porque Jesús podía ver las fuerzas malignas que se levantaban contra él, contra su ministerio, queriéndolo desanimar aún a que muriera en la cruz del Calvario. Por eso le dijo a los soldados, a los alguaciles, les dijo: esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. En las tinieblas lo que anda es puro fuerza maligna. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Jesucristo, en unas pocas horas, querido hermano y amigo, unas pocas horas que faltaban para que Él fuera a la cruz del Calvario, en Juan capítulo 12, que es el mismo pasaje, va conectado con el capítulo 13 y capítulo 14, capítulo 15 de Juan. Y en unas pocas horas que Él iba a ir para la cruz del Calvario a sufrir por nosotros, Él dijo ahí en el capítulo 12, versículo 31, ahora dice que las fuerzas de Satanás iban a ser derrotadas. Satanás iba a ser juzgado, bendito el nombre del Señor. Y dice que el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. El príncipe de este mundo. Note esto usted. ¿Quién es el príncipe de este mundo? No solamente Jesús lo dijo en esta ocasión. La Biblia dice en 1 de Juan 4:19 que todo el mundo está bajo la potestad del diablo, del príncipe de este mundo. Imagínese usted, toda la gente que no le sirve a Dios está bajo la potestad de Satanás. Esto no lo digo yo, aquí está, mire, en 1 de Juan 5:19, capítulo 5, verso 19. El mundo entero, dice, está bajo el maligno. El mundo que no le sirve a Jesucristo, que no acepta a Cristo de corazón, que no le sirve a Dios, dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto suena muy drástico, pero yo aquí no estoy para suavizar lo que Dios dice. Si Él tiene más amor que nosotros seríamos más drásticos. Esta es una realidad. Dios no va a estar con lisonjas, mintiéndonos con palabras ahí de convencimiento. Él está diciendo la realidad. El mundo se ha vendido a Satanás. Él se ha vendido el mundo entero. Por eso hay mucha gente que prospera de la noche a la mañana, venden el alma al diablo. Y mucha gente, aún sin hacerlo, Satanás está tomando control de sus vidas. Hay mucha gente que se está enriqueciendo y el que les está ayudando no es Dios, hermano. Mucha gente que está haciendo negocios chuecos ahí y se hacen ricos y dicen, Dios me está enriqueciendo. No, la Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno. Eso es para que nos demos cuenta. Escuche con cuidado esta reflexión de la palabra. Oiga, los gobiernos, aún los ministerios de los siervos de Dios, Satanás trata la manera de interrumpirlos, de influenciar algún poder satánico allí y poder confundirnos a los gobiernos, que los gobiernos
La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 13 que los gobiernos son puestos por Dios. Pero escuche ahora lo que la Biblia dice, y los ministerios son puestos por Dios, de los hombres de Dios. Pero también Satanás trata de influenciar. No me lo estoy inventando ni me lo imagino. Estoy basándome en lo que va a escuchar. Para comenzar, fíjese que en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, acuérdese usted, ahí habla del rey David y habla de Satanás y habla de Israel. Dice, pero Satanás estorbó a Israel, dice, incitando, Primera de Crónicas 21, verso 1, incitando a David para que hiciera un censo. Y ese censo, hermano, fue un gran pecado que cometió el rey David, donde murió cantidad de miles de judíos, perecieron por ese pecado. David dijo, mátame a mí, Señor, dice, estas ovejitas nada han hecho. Pero Dios lo que tenía era que tenía que hacer una devastación ahí. Pero Dios permitió, fíjese, hasta cierto punto, David y Israel estaba entrando en un proceso de descuido espiritual. Dios permitió esta situación, pero el diablo no pierde el tiempo. Dice que Satanás incitó a David para que hiciera un censo. Al gran hombre de Dios, al gran ungido de Jehová, Satanás lo incitó. Imagínense a nosotros, cómo Satanás nos incita a ciertas cosas. Él nos provoca el pecado. Y después en Romanos 8 dice que Satanás nos dice, ya no sigan adelante. Pablo dice en los últimos versículos, pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si fue Cristo el que murió. Sea bendito el nombre del Señor. O sea que Satanás no pierde el tiempo. En el capítulo 10, verso 1 al 13, al 11 del libro de Daniel, nosotros vemos a Daniel, el profeta, en un ayuno parcial, ¿verdad? Parcial, que era un ayuno en parte, no era en totalidad. Estaba haciendo 21 días de ayuno orándole a Dios a favor de Israel, pidiendo visión y pidiendo una gran bendición. Pero Satanás se opuso. El ángel le tuvo que explicar a Daniel que desde que él comenzó a humillarse y a orar en este ayuno, dice que de parte de Dios salió la orden, pero dice que Satanás, el príncipe de Persia, o sea que había una influencia entre el diablo y el gobierno de Persia, y dice el príncipe de Persia se opuso, o sea que el diablo tuvo la oportunidad aún de usar al príncipe de Persia. Sea bendito el Señor. O sea que Satanás, lo que usted tiene que entender en este punto es cómo Satanás logra influenciar a los gobiernos. Los gobiernos, los presidentes, los gobiernos, diputados y todo eso, ellos están supuestos a gobernar las naciones orándole a Dios, pidiéndole a Dios, pero no lo hacen. Y de esa manera Satanás tiene la oportunidad de influenciarlos, porque ellos no lo echan fuera al príncipe de este mundo, sino que le sirven a él, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces las naciones caen, los gobiernos caen. ¿Cómo Satanás? Nosotros debemos de entender, el punto es que debemos de entender cómo el diablo trata la manera de influenciar en nuestra vida, confundirnos y que nosotros seamos amigos de él. ¿Sabe que una de las cosas que yo logré entender es, cuando Satanás llegó a donde Jesús en los 40 días de ayuno, Satanás llega con una forma de querer influenciar y establecer una amistad con Jesús. Él quería como que Jesús se pusiera de acuerdo con él. Las cosas que él le estaba pidiendo a Jesús tenían cierta lógica, por lo menos las dos primeras tentaciones. La otra no tiene ninguna lógica. Pero las primeras dos tenían una lógica. Quería que Jesús se alimentara, él había ayunado, y quería hacer como una amistad con Jesús para influenciar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo momento Jesucristo lo que hizo fue, lo reprendió, lo echó fuera y mencionó la palabra de Dios.
Entonces, usted que me está escuchando, ¿usted pelea contra Satanás o no? Él es su enemigo. Si usted no pelea contra su enemigo, el diablo lo va a vencer a usted. Usted tiene que reprenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a luchar contra las fuerzas malignas. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Efesios 2:2 dice que el espíritu del diablo opera en los hijos de desobediencia. Esto está claro. Efesios 2:2. El espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. La gente que no le obedece a Dios, el diablo está influenciando en su vida y está operando en espíritu de desobediencia, en los hijos de desobediencia, con espíritu maligno. Entonces, nosotros tenemos que aprender a armarnos y no dejarnos influenciar por el enemigo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, el apóstol dice, ni deis lugar al diablo, no demos lugar. Esos cristianos que nunca ayunan, que nunca oran seriamente, esos cristianos realmente le están dando lugar al diablo. No meditan en la palabra, no tienen tiempo para nada de lo espiritual. Esas personas andan de la manito con el diablo, y aunque no les guste. Y cualquier momento Satanás los va a destruir, los va a desanimar en una totalidad. Por eso es que mucha gente, nosotros vemos que acuden a los lugares de espiritistas a buscar ayuda espiritual, porque saben que ya no pueden, porque se unen con su enemigo, se unen. ¿Por qué? Porque nunca se rebelan contra el diablo. Tú tienes que rebelarte contra tu enemigo. Tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. En 2 Corintios 10:4 dice que las armas que Dios nos ha dado son para destruir fortaleza. Aquí dice Corintios. Las armas, dice, que Dios nos ha dado, dice, son para destruir fortalezas. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En Lucas 9:1, la palabra del Señor dice que en aquel día Jesús reunió a sus discípulos y dice que les dio autoridad contra los poderes del diablo. Es de que nos acostumbremos a pelear contra nuestro enemigo. Fíjese, hermano, esto no se contradice, ni son ideologías personales. Sabe que en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11, dice que a Satanás, nosotros el pueblo de Dios, lo hemos vencido mediante la sangre de Cristo. ¿Y cómo es eso? Es que nosotros mencionemos el nombre de Jesús, es que nosotros reprendamos las fuerzas de los demonios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cubramos nuestra vida en el nombre de Jesús. Son las armas que Dios nos ha dado. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces ahora vamos a entrar al pasaje de que hemos leído en esta tarde. En este pasaje, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, vestidos de toda armadura de Dios. Fíjese que en una parte aquí dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y más adelantito dice que nos armemos con toda la armadura de Dios. Que nos vistamos y que nos armemos. Aquí dice, hermano, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Usted anda desorbitado, usted no sabe ni a dónde está el libro, pero ni de Mateo. Usted tiene que volver en sí, familiarícese con la palabra de Dios. El espíritu de la espada del Espíritu es la palabra de Dios, hermano. Usted tiene que aprender a usar la espada. Si usted va a la guerra en tiempos bíblicos, hablando que la gente iban a las guerras con espada, ellos tenían que aprender a usar la espada para ir a la guerra. Y tenían que ir calzados los pies
Y tenían que ir con el yelmo que habla aquí al apóstol Pablo, con el yelmo en sus cabezas. No iban descalzos ni en ropa interior, iban bien vestidos. Los yelmos eran de un material de piel y algunos de una madera muy fina para que los lanzazos no dañaran al soldado. Pero ahora esto es espiritual lo que Pablo está hablando. Que nos armemos de toda la armadura de Dios y que nos vistamos con toda la vestidura de Dios para que podamos hacer frente al diablo en el nombre de Jesús. ¿Sabe que una de las cosas que la Biblia en este pasaje aún habla es la fe? Que sobre todo tomemos el escudo de la fe. ¿Y sabe cómo se obtiene la fe? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y dice, por eso dice Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Porque el diablo lo que hace es que desarma todo lo que vamos armando. El diablo trata de desarmarlo si nosotros no hacemos lo que Dios dice. Por lo cual, usted que me está escuchando en esta tarde, yo quiero decirle que usted está en peligro. Usted está en peligro. Su vida está en peligro. Su vida espiritual está en peligro. Su vida física está en peligro. Su vida eterna aún está en peligro si usted no vence las fuerzas del diablo. Hay una fuerza diabólica invisible de las tinieblas que se levanta contra nosotros para destruirnos, para destruir nuestra fe, nuestra confianza que tenemos en Dios, quitar el desánimo. ¿Cuánta gente dejan de ir a las iglesias cristianas? Y ponen en miles de pretextos. No, es que en la iglesia son la gente hipócrita. Pues con usted son más todavía. Oiga, yo le voy a decir algo a usted. Yo a usted le digo, amigo, a la gente también le decimos que acepten a Cristo. No estamos diciendo que acepten a tal evangelista, a tal predicador, a tal ministro, a tal pastor. No, si nosotros somos unos imperfectos. La Biblia no dice que pongamos la mirada en el apóstol Pablo, en Bernabé. No, si un Pablo dijo, no, dejen de cuento, le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 3. Por lo que os he dicho, digo, que ustedes son carnales. Digo. Que dice que unos creían en Bernabé, otros en Pedro, otro en Pablo. No, dice, dejen de eso, dice. No, dice Pablo, en Apolo. Es que en Cristo dice la cosa. Jesucristo nunca ha fallado. El evangelio no ha cambiado. Usted va a las iglesias y ve un montón de imperfecciones. Pero usted no ha sido llamado a ver eso. Usted ha sido llamado a ver la perfección de Cristo. Jesús nunca ha fallado, nunca nos ha mentido. Él es amor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, retomando aquí este tema, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores, el diablo gobierna bastante. Satanás tiene un gobierno. Él está bien ubicado, bien organizado y bien armado. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a dejar? Espiritualmente armémonos y vamos a vencer las fuerzas de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los aires hay fuerzas de maldad, vigilándolo a usted para destruirlo, para desanimarlo, para enfermarlo, para matarlo. Juan 10, verso 10, para robarle. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, toda la armadura de Dios tomemos, dice. Y más adelante explica aquí Pablo cuál es la armadura de Dios. Para que podáis destruir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzad los pies
¿Cómo usted se imagina un soldado descalzo? No puede ir a la guerra, no podía ir a la guerra. Tiene que ir calzado y hay que calzarnos espiritualmente. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Llénese de esa fe. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que realmente Dios nos invita a que nos llenemos de su palabra. Bendito el Señor, de su presencia. Que no nos dejemos del enemigo. Ese es el llamado de Dios, que no nos dejemos. Satanás quiere destruirnos. Usted se va a quedar así nomás. Nomás llega a la iglesia, canta sus coros, ¿y usted cree que eso es suficiente? No. Usted tiene que leer la Biblia, es la espada del Espíritu. Meditar en ella día y noche. Ir a la iglesia, hablar de Dios, orar, ayunar, vigilar. Bendito el Señor. Satanás lo observa a usted. Dice el libro de los Hechos. A Jesús conozco y a Pablo, pero a ustedes ni los conozco. Dice. Pero usted que es un ferviente cristiano, Satanás lo conoce y está buscando la forma de cómo desanimarlo. Por lo cual no nos descuidemos, hermanos y amigos. Armémonos contra nuestro enemigo. Si nosotros no nos armamos y no peleamos, él sí va a seguir peleando contra nosotros y es peligroso. Pero en el nombre de Jesús lo echamos fuera y lo vencemos. Adelante con Cristo Jesús.